el tema del día de hoy es hepatitis aguda. Se hace una revisión de algunas guías, de la American College of Gastroenterology, y otra información que saca en base a las guías. Lo primero que deben saber a nivel de concepto de hepatitis es la diferencia de la cronicidad versus la agudeza. Es que la hepatitis aguda se denomina como el daño del parénquima hepático por debajo de los 6 meses. Cuando hablamos de una hepatopatía crónica, queremos decir que el daño hepático está por encima de los 6 meses. Hay que diferenciar algunos conceptos que en clase ya hemos hablado, que es el concepto de hepatitis aguda versus injuria aguda hepática y falla hepática. Si el paciente viene con un daño en el parénquima hepático, que es traducido por alteración de la TGO y alteración de la TGP, como ustedes pueden ver en esta zona de acá, alteración de TGO-TGP está con cuadro de hepatitis. Sin embargo, si a eso uno le agrega la presencia o la alteración del daño hepático asociado con ictericia, pero sobre todo alteración de la función del perfil de coagulación, estamos en injuria hepática. Por otro lado, si a este contexto de injuria hepática tú le agregas trastorno cesario, estás hablando de falla hepática aguda. Entonces, cuando nosotros diferenciamos hepatitis aguda, un momentito, perdón. Voy a silenciar un momento. Ya está. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de hepatitis aguda, nos definimos el concepto de sí de daño hepático, no necesariamente de alteración propiamente dicho de la injuria o la presencia de falla hepática. Entonces, si tú quieres hacer el concepto de injuria, tienes que agregarle, sobre todo, alteración del perfil de coagulación. Y si agregas a falla hepática aguda o ALF en inglés, ese paciente tiene que tener trastorno sensorio. Y esto lo hemos hablado anteriormente en clase con los chicos con los que hemos hecho seminario, cuando les he explicado más o menos la diferencia entre ALF y ACLF, que se ven en los pacientes cirróticos. Entonces, la etiología es múltiple: hepatitis A, B, C, D, infecciones tóxico-metabólicas. La hepatitis alcohólica te puede llevar también a una hepatitis aguda, inmunológicas como HAI, colangitis esclerosante primaria, CBP, y metabólicas hereditarias como hemocromatosis, enfermedad de Wilson. El concepto no es tocar todas las patologías que producen hepatitis en fase aguda, porque sería bastante complejo, sino las más frecuentes e ir entendiendo cada una de ellas. Entonces, cuando uno tiene causas de elevación de las hipertransaminasemias, podemos ver que la hipertransaminasemia o la inflamación hepática per se puede traducir a veces en daño hepático asociado, pero también hay otras enfermedades no hepáticas que producen hipertransaminasemia y que hay que descartar que no se trata de una hepatitis aguda per se, como pueden ser ejercicio físico extenuante, insuficiencia adrenal, hemólisis, enfermedad tiroidea y otra patología a tener en cuenta. Entonces, en base a las alteraciones que se producen a nivel de la falla hepática, se pueden producir disgregaciones metabólicas en diferentes ramas. Es por ello que dentro de la patogenia es importante reconocer en qué parte o en qué estructura se encuentra alterado generalmente, digamos, la noxa, ya sea infecciosa o no infecciosa, para entender el contexto clínico del paciente asociado. Y eso va a depender mucho de la afectación en donde se produce. Pero abordemos clínicamente cómo debemos diferenciar al tener un cuadro. Generalmente un paciente que vive con hepatitis aguda de causa no desconocida suele venir con ictericia, malestar general, náuseas, vómitos, a veces acolia, hipocolia asociado, síntomas inespecíficos muchas veces. Y que lo más importante para nosotros es, ok, perfecto, el paciente viene con sintomatología inespecífica, como las menciono, con un cuadro clínico, y lo primero que tenemos que ver es un factor etiológico de base y pedirles pruebas laboratoriales. Cuando un paciente con hepatopatía, yo le pido transaminasas y predomina sobre todo el daño hepatocelular asociado, eso quiere decir que suelen tener valores de hipertransaminasemias muy elevadas, TGO y TGP muy elevadas. Sin embargo, hay algunos casos de hepatopatías agudas con patrón colestásico donde hay predominio de bilirrubina directa, de la GGTP y la fosfatasa alcalina. Y no olvidar que en el diagnóstico, cuando hacemos de este subgrupo de pacientes, es importante siempre pedir el perfil de coagulación, porque es el que mide la función hepática. Es por ello que, si yo quiero delimitar cuando hay injuria hepática, es un significado de que hay alteración de la síntesis de la función hepática y se mide con el perfil de coagulación. Y eso es algo que no deberían olvidar.
Entonces, dependiendo de las elevaciones que pueden ser, digamos, moderadas, incluso severas o masivas, siempre hacer una historia física adecuada, pedirle todas las exámenes o panel de laboratorios que pedimos en sospecha de las múltiples patologías que pueden causar asociada, plaquetas, perfil hepático completo asociado, anticuerpos generalmente para hepatitis A, puede ser hepatitis B, hepatitis C, también puedes pedir para VIH, otras enfermedades asociadas, panel de hierro para hemocromatosis, ceruloplasmina para enfermedad de Wilson, ANA, asma y gamma globulinas, para el contexto de una CBP, una HAI, que es hepatitis autoinmune, u otras patologías de base, ecografía abdominal también, es bueno pedirlo. De otro lado, si hay signos de falla hepática, que es alteración de la función asociado con trastorno de la conciencia, este grupo de pacientes debería ser referido a un centro donde potencialmente realicen trasplante hepático. Entonces, ahora es importante. Cuando nosotros evaluamos, aparte de las elevaciones moderadas, imagínense que el paciente viene con 2.000 o 10.000. Entonces, este paciente muchas veces, si hay alguna evidencia o alguna sospecha de ingesta de paracetamol, hay que darle su antídoto que es la N-acetilcisteína. ¿Por qué? Porque la hepatitis medicamentosa asociada por intoxicación por paracetamol suele producir una hipertransaminasemia bien marcada. Por eso es muy importante, lo primero es que aparte del examen físico y la historia, mucho la anamnesis, ver qué fármacos toman, consumo de alcohol y otros componentes asociados. Y eso es más o menos para que lo tengan en cuenta en este grupo de pacientes cuando las hipertransaminasemias son muy elevadas. Entonces, esto es más de lo mismo, algoritmo diagnóstico, paciente con hipertransaminasemia asociada que presenta colestasis o alteración de la función hepática, consulta sobre el uso de drogas, sobre incluso hierbas, valora el contexto clínico del paciente, solicita la serología de hepatitis viral más común y pide una ecografía abdominal. Sí, esto, que es lo más frecuente, que en nuestro medio, si a uno de ustedes se pone amarillo, le da fiebre, náusea, malestar general, lo más probable es que sea una hepatitis aguda tipo A. Incluso a un gastroenterólogo le dio hace poco, pero no fue hepatitis A, sino posiblemente fue una hepatitis viral de otro tipo de etiología. Probablemente estamos pensando a Epstein-Barr, otra causa, porque todos sus marcadores salieron negativos. Es muy interesante el contexto del paciente. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si tú lo más frecuente lo pides y no hay alguna alteración y no tienes una causa, bueno, tienes que descartar otras causas. Virus de la hepatitis D, herpes simple, Epstein-Barr, CMV, marcadores de autoinmunidad y enfermedades metabólicas asociadas. Si a pesar de eso tu paciente evalúas, no tienes una causa definida, muchas veces la biopsia hepática te ayuda a orientar el diagnóstico que está pasando desapercibido en el control previo. Entonces, una vez que vemos hepatitis aguda, veamos las causas específicas. La A, B, C, D y E. A la cabeza la A. Y esto más o menos es un resumen que les hago, que es la hepatitis o la infección aguda. Primero, hepatitis A. Virus de la hepatitis A es un ARN virus de tipo picornaviridae, cuya transmisión es orofecal. Periodo de incubación de 2 a 6 semanas, es decir, un mes. Clínica inespecífica y que en adultos muchas veces ve con ictericia. El diagnóstico, generalmente en la fase prodórmica, suele ser asintomático. Suele el primero haber ya a partir de la tercera o cuarta semana elevación de las enzimas hepáticas en marcada cantidad y a veces suele asociarse con ictericia. Una vez que tú entras con la IgM de la hepatitis A, luego pasas a la IgG específica y digamos que el paciente se acaba curando. Entonces, no te olvides que la hepatitis A es transmisión orofecal, ingesta de agua, alimentos contaminados o agua contaminada. Esta es la más frecuente. Una cosa que recordar que deberían saber es que el virus de la hepatitis A, el 90% tiene una remisión espontánea y el tratamiento es sintomático. Sin embargo, ¿cuánto porcentaje de pacientes con virus de la hepatitis A hacen falla hepática aguda? Un 1% que requieren trasplante. Pero algunos pacientes con virus de la hepatitis A pueden presentar sobre todo colestasis prolongada o hepatitis recurrente. La hepatitis recurrente se produce porque a veces los anticuerpos que surgen contra el virus de la hepatitis A se forman son por mimetismo molecular, son captados si fuesen como autoanticuerpos y se generaría como una hepatitis recurrente transitoria de autoinmunidad por los IgG del virus de la hepatitis A. Pero eso es bastante raro, pero está discutido en la literatura cómo es que se puede formar
una hepatitis recurrente en este tipo de pacientes. Hepatitis B. Y esto es un poco importante más que nada para que entiendan cómo funciona cada uno de ellos. Primero, la evolución natural de la hepatitis B se traduce a través de esta imagen. A ver si lo tengo por acá, para poder mostrárselo. Cuando uno se infecta por el virus de la hepatitis B, varía mucho si la infección es en la etapa adulta o la etapa es en la niñez. Por ejemplo, si alguno de ustedes acaba siendo madre y durante su etapa a dar a luz nace un niño que por transmisión perinatal se contagia del virus de la hepatitis B, va a ser esta fase. Mientras que la etapa adulta no hace esta fase. ¿Qué fase es? Inmunotolerancia. Esto se explica lo siguiente. El bebé se contagió, hay tolerancia inmune, tienes replicación viral muy elevada, sin embargo, el sistema inmune no reacciona, lo tolera. Entonces aquí te dice, ok, perfecto, mi organismo está teniendo el virus, pero no lo está combatiendo y está dejando que se replique. Luego de la fase de inmunotolerancia, el niño acaba a los años desarrollando una fase activa o de monoclínex, donde tú quieres, digamos, destruir la parte viral y la destrucción viral se asocia a un fenómeno de inflamatorio, porque estás combatiendo el virus y ya la transaminasa se comienza a elevar. Una vez que estás en la fase activa de intentar combatir tu inmunidad del virus, luego vas a entrar a una fase inactiva donde ya no hay compromiso hepático asociado de inflamación per se, pero acaba siendo un portador inactivo. Y luego puede haber que haya reactivación o trasplante. Pero miren, el paciente cuando se infecta en la etapa adulta se salta a esta fase de inmunotolerancia. Rápidamente, si por ejemplo ustedes se pinchan, van a hacer hipertransaminasemia marcada al inicio y inmunoclearance y luego portador inactivo y llegar hasta acá. Generalmente este sería para el paciente que se pincha en la etapa adulta, mientras que estos son en la fase de la niñez o en la etapa del periodo perinatal. Y esto justifica por qué haces dos cuadros asociados. Porque en la infección aguda de la hepatitis, aquí la tengo, en la infección aguda de la hepatitis suelen ser asintomáticos en un 50%. Y a veces puede haber hipertransaminasemia, más de 10 veces el valor normal. Y lo primero que va a salir es tu antígeno E, que es un marcador de replicación viral y actividad. Y el antígeno de superficie puede estar presente o muchas veces puede estar en periodo de ventana ausente y únicamente solo va a estar el anticuerpo anticore IgM positivo. Y bueno, esto es algo muy importante. Entonces, cosas que tienes que saber en hepatitis B. Tienes dos antígenos, el antígeno B, el antígeno de superficie y el antígeno E. El antígeno E, ay, perdón, ¿qué podría aquí para escribir? ¿Saben dónde puedo escribir aquí? Anotar. Aquí está. Abajo con el lápiz. ¿Lapicito aquí? Sí. Ah, pero esto es para dibujar, no, es para escribir. Ah, no. Entonces, no se olviden que el antígeno E, ahí le puedo cambiar de color, ¿no? A ver, acá, aquí está. No se olviden que el antígeno E que mide actividad. Eso ya les expliqué en clase, en las clases de seminario que les estoy dictando a los chicos de Valiati. El antígeno de superficie, está presente desde el inicio, y hay un antígeno que no se presenta. ¿Cuál es el antígeno, chicos? Yo les expliqué eso. ¿Cuál es? ¿Tú me puedes decir, por favor? Delegado. Ya, bueno. El antígeno core. El antígeno core no se expresa en sangre porque está dentro del hepatocito. Lo único que tú vas a ver replicado es su anticuerpo. Perfecto. Entonces, lo primero que yo esperaría en un paciente con este tipo de cuadro clínico asociado, voy a cerrar esto. Uy, se queda grabado, ¿no? Qué feo. Sí, doctor. Entonces, lo único que yo espero
de mi paciente es, ok, perfecto, me contagio de hepatitis B, elevo el antígeno de superficie, luego va a salir mi antígeno IgM y va a haber un periodo de ventana donde solo IgM se va a mantener porque mi antígeno de superficie, en el mejor de los casos, debería se convertir a su anticuerpo del antígeno de superficie y decir, entre comillas, que está curado. Mientras que en mi IgM debería ir luego posteriormente a negatividad y posiblemente decir, ok, por el momento estás curado o ir a su IgG. Y el antígeno E, si todo sale bien, debería convertirse en su anticuerpo contra el antígeno E. Esto generalmente demora 6 meses. Y recuerda que el 90% de las infecciones por hepatitis B se lo convierte en el antígeno E y se lo convierte en el antígeno de superficie. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se acaba, entre comillas, curando. Y como ya les expliqué anteriormente, el paciente al final, a la larga, no se cura. ¿Por qué? Porque recuerdan bien que el ADN, DNA de doble enlace covalente, NACC, acaba viviendo dentro del hepatocito el virus o el virión. Entonces, digamos que persiste oculto el virus de la hepatitis B dentro del hepatocito y se acaba manteniendo y por eso tu objetivo no es curarlo en sí, no vas a desaparecer el virus en la etapa del, de la afectación que tiene a nivel nuclear. Tú lo que buscas es cero convertir sus anticuerpos, tanto el antígeno de superficie como el antígeno E. Entonces, cerramos, borramos. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda bien, y esto para que también es cosas que deberían saber, porque en la vida eso, recuerda bien que el virus de la hepatitis B es un ADN virus, de tipo que tiene doble enlace covalente, por sus siglas en inglés, y que es de la familia Hepatnervirinae, y cuya transmisión es sanguínea, sexual o perinatal. Recuerda bien, los perinatales están relacionados con fenómeno o fase de inmunotolerancia y su periodo de incubación puede ser de 1 a 8 meses, varios meses asociados. Clínicamente inespecífico, a veces artralgias o síntomas extragastrointestinales. Recuerda bien lo que te estaba diciendo. El antígeno de superficie eleva y luego cae para formar su anticuerpo contra el antígeno de superficie y sin embargo, muchas veces en esta etapa no vas a poder detectar ninguno de estos marcadores y no te sale este negativo, pero en esta etapa siempre el anticuerpo contra el anticore está presente y esta se llama periodo de ventana o ventana core, donde este siempre sí o sí va a estar presente a pesar de que estos están negativos. ¿Por qué? Porque está en el periodo de ventana donde estos son indetectables, justo en este tramo pequeño, indetectables. ¿Ya? Entonces, el problema es que la infección crónica de la hepatitis B puede, bueno, la hepatitis B puede cronificar, ser asintomático o producir, digamos, manifestaciones extrahepáticas a través de inmunocomplejos. La transaminasa no se suele alterar, el antígeno S suele estar presente más de 3 meses y el antígeno de superficie más de 6 meses. Y el IgG total anticore es sobre todo apirominio IgG. Es decir, este paciente acaba cronificando la enfermedad. Y aquí pueden pasar dos cosas. Que tengas una hepatitis crónica, hepatitis B, que puede ser antígeno E positivo y antígeno negativo. Esto es cuando hay una mutación precore. Esto no necesitan saberlo, pero algunos pacientes tienen una alteración en mutante precore, que se llama mutantes precores, que no expresan el antígeno E, pero eso no quiere decir que no lo tengan. No lo expresan, pero sí están activos, ¿me entiendes? Y el otro es cuando generalmente, que si eliminan este de acá, te das cuenta que la hepatitis crónica antígeno E positivo debería ir a su fase de no actividad o portador inactivo. Entonces, esto es lo que ya les había explicado de la infección. Y esto es un poquito más de lo mismo. Entonces, recuerda que la hepatitis aguda, ya te lo comenté, IgM predominante. Hepatitis crónica, antígeno E positivo. Recordemos esto nada más. Recuerda bien que vas a tener el antígeno de superficie presente, el anticore total presente y el antígeno E presente. Mientras que el anticuerpo contra antígeno E no está presente porque todavía está activo. Cuando ya pases a la parte de portador inactivo, que a pesar de que ya no está activa la enfermedad, puedes contagiar, el problema aquí es que el antígeno E ha cero convertido a su anticuerpo. Quiere decir que ya no está activo
que ya no está inflamando, que ya no, pero no quiere decir que no esté contagiando. Y recuerda bien, si tú ya eres un paciente que tienes anticuerpo presente, anticore total, puede que el antígeno, el anticuerpo contra antígeno de superficie esté positivo, esté negativo, o el anticuerpo contra antígeno esté positivo o negativo, pero la presencia de este marcador te indica que tú has tenido hepatitis y que has tenido contacto. Y muchas veces pasa que, por ejemplo, a veces hacen antígeno de superficie en algunas partes y te sale positivo y, ok, puedes decir, ok, solo está positivo este de acá y estoy inmunizado. Pero por ahí le hacen un anticuerpo anticore y también le sale positivo. Y el paciente acaba diciendo, uy, pero puede que esté infectado. Pero te haces esta prueba acá y te sale negativo. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, porque has tenido un contacto, que posiblemente te pinchaste o tuviste algún contacto con el virus de la hepatitis B y se lo convertiste de buena suerte. Entonces, eso se llama un contacto pasado. Y eso se ve sobre todo en algunas poblaciones de la sierra y de la selva, en la zona de Brae, que han tenido un contacto que no se sabe muy bien el tipo de transmisión, que no necesariamente es una transmisión de las que se conocen, sino otro tipo de transmisión donde es endémico este tipo de contacto pasado que suele quedar a los pacientes. El hepatitis C es relativamente más sencillo, es un ARN virus de la familia Flamiviridae, que tiene dos tipos de proteínas, tanto estructurales como no estructurales, que justifican la patogenia y también justifican el tratamiento, porque dependiendo de la patogenia social de sus proteínas, tú le das uno u otro tratamiento. Recuerda bien que el mecanismo de transmisión es en un 60% por vía endovenosa, asociado con inyección de drogas. También hay transfusiones y otras incluso hasta un 10% no se conoce la causa. Tengo mis dos únicos pacientes, el único contacto que han tenido es que los he visto en la clínica, los deriva a un patólogo, como debe ser, que han sido pacientes que han tenido contacto bueno, con tatuajes, pero lo hicieron en Inglaterra los dos, ¿no? Sin factores de riesgo, así que bueno, habría que ver otras causas. Es un poco raro. Bastante raro, pues un 10% no se sabe muy bien la causa. Sin embargo, el problema de la hepatitis C es que en la infección aguda un 20 a 30% se curan, porque esta enfermedad sí se cura. Sin embargo, un 70-80% cronifican. Y de ese 80%, unos van a ir a la cirrosis. De los moderados a severos, cirrosis a un 10% y riesgo de hepatocarcinoma. Entonces, la principal comparación de la infección de la hepatitis C es que cronifica. Y al cronificar, va a la cirrosis y es mayor riesgo asociado. A diferencia de la hepatitis B, que solo cronifica un 20 a 30%. Aquí, hasta un 80% puede cronificar. Y dos, la presentación clínica de la hepatitis C es asintomático en el 80%. A veces vienen solo con fatiga. Y tú debes entender que la hepatitis B hace una enfermedad mediada por inmunocomplejos y que suele estar asociado con estas manifestaciones que están probadas. Tiroiditis autoinmune, linfoma de célula B. Burkitt, Hodgkin, velus B, líquen plano, porfiria cutánea tarda, crioglobulinemia mixta, gammaproteína monoclonal. Y esto es muy importante, más que nada que lo sepan, pero que tarde o temprano, si bien esto es algo que tú no te puedes recordar en su momento y es algo más de memoria, esto de acá lo suelen preguntar a veces, en algún momento de su vida. Dicen, paciente con antecedente de infección, por ejemplo, pinchazo. En una muestra ha tenido una presencia de ARN de virus de hepatitis C presente. Actualmente está con presencia de, digamos, síntomas asociados a lesiones de dichas características que presentan con componente necrótico. ¿Cuál cree que sea usted el diagnóstico? Crioglobulinemia mixta. O te van a decir, ¿cuál de las siguientes patologías o enfermedades de manifestación extrahepática se asocian con el virus de la hepatitis C? Y te van a dar estas de acá y posiblemente te coloquen una que no es probada, sino es posible. Y ahí tienes que más o menos sí saberte la memoria. El virus de la hepatitis C en la fase aguda generalmente va a tener el ARN elevado, su anticuerpo va a positivar posteriormente y es asintomático. La confirmación de la etapa aguda es cuando hay seroconversión de la presencia del virus a su anticuerpo asociado.
Recuerda bien que si el ARN del virus de la hepatitis C, que sirve para el diagnóstico, persiste más de 6 meses, es que es una infección crónica por el virus de la hepatitis C. Y que a pesar de que esté presente el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, el ARN virus de la hepatitis C sigue elevado. Es decir, ha saltado a la fase de la inmunidad y persiste con la infección viral. Aquí ya no hay hipertransaminasemia, puede estar normal y suele haber signos de hepatopatía crónica o manifestaciones extrahepáticas asociadas. Por último, de las hepatitis, la hepatitis C, recuerda bien que es un ARV, no virus, de tipo epiviridae, transmisión orofecal, igual que la A, periodo de incubación 2 semanas a 2 meses. Clínicamente inespecífico. Y lo único que debes recordar es que la hepatitis C se asocia en falla hepática aguda en gestantes en el tercer trimestre hasta en un 25%. Si no alguna vez ven a un paciente con gestante en su tercer trimestre del embarazo que presenta hipertransaminasemia y malestar general y luego entra con injuria hepática y evoluciona a falla hepática con trastorno sensorio, piensa en hepatitis C y pídelo. Ahora vamos a entrar a la parte de DILI. Mira, DILI, chicos, es Drug-Induced Liver Injury o hepatotoxicidad por droga. Y hay dos tipos de DILI y es un diagnóstico exclusión donde, dependiendo del tipo de droga, algunos producen patrón hepatocelular, patrón colestásico o injuria hepática con patrón mixto. Y hay dos tipos de DILI. El DILI intrínseco, que es dosis dependiente, a más dosis te doy, te produzco más daño a la cabeza, paracetamol, y el DILI idiosincrático, que es independientemente de la dosis, que es de propiedades farmacológicas y que es como el término idiosincrático asociado, que simplemente es una reacción de inmunidad que tú no le esperas a una sola pequeña dosis. Y entendamos, miren, cómo es el mecanismo de acción. El DILI intrínseco, que es el asociado, a la dosis dependiente, asociado con paracetamol, vamos a ver en el siguiente caso. Eso no necesitan aprenderlo, son un poco más complejo. Esto es, el metabolismo de hepatotoxicidad por el paracetamol o el acetaminofén funciona lo siguiente. El acetaminofén, que es el paracetamol que ustedes conocen, pasa por dos periodos de, digamos, de metabolismo. Un metabolismo por donde va a través del CIP asociado con su molécula NAPQI, y esta NAPQI lo que hace es degradarlo y a través de la gluteotransferasa, el NAPQI o el metabolito reactivo que se forma el acetaminofén es degradado por la gluteotransferasa y es excretado en su metabolismo estable. Sin embargo, pongámonos en el contexto en el cual el acetaminofén, que se degrada en su componente activo, que es el NAPQI, se acaba incrementando la degradación y no tiene suficiente glutatión-transferasa como para degradarla y excretarlo en su metabolismo estable. Pues, si tú no tienes suficiente glutatión-transferasa asociado, se incrementa el NAPQI y el NAPQI, quieras o no, es un metabolito del acetaminofén o del paracetamol que es inestable y que produce estrés oxidativo y daño asociado, se pega al hepatocito y hace un daño hepático. De tal manera que es dosis dependiente, más dosis de acetaminofén, menos probabilidad de poder controlar el NAPQI, mayor incremento de NAPQI, menos cantidad de glutatión transferasa, mayor daño hepático asociado. De tal manera que, ¿qué pasa? Pues intento incrementar la glutatión transferasa a través de su antídoto, el N-acetilcisteína. Entonces, esto es lo que les explicabas. Como te digo, tiene dos fases. Una fase 2 de glucuronización, sulfurización y una fase 1, por el citocromo P450. ¿Qué es lo que pasaría si yo tengo acetaminofén muy elevado? Pues simplemente no entra ni la fase 1, se incrementa, no entra la fase 2 porque está, digamos, sobrecargado. Todos van a la fase 1 y lamentablemente incrementas el NAPQI, pero este NAPQI no puede ser degradado y algunos van a ser degradados, pero otros van a producir mayor daño y acaba produciendo
daño hepático. Y por eso es dosis dependiente. A mayor dosis de acetaminofén, menos probabilidad de control entre la fase 2 y todos van a ir a la fase 1 de su metabolito NAPQI, que se va a elevar, que no va a poder ser degradado y va a producir daño hepático. Por eso la N-acetilcisteína es el antídoto para disminuir el metabolito activo de la acetaminofén. Pero veamos otra droga o cómo funciona el dilio idiosincrático. El dilio idiosincrático, el concepto es el siguiente. El dilio idiosincrático es no dosis dependiente, tiene que ver con dos componentes, el componente no alérgico y alérgico. Y este alérgico se llama la hipótesis del apteno, que probablemente, tal vez no lo puedan entender muy bien ahora, pero lo van a entender si es que lo vuelven a ver la clase, idealmente, pero lo voy a intentar explicar de manera más tranquila para que lo puedan entender. Voy a pasar a la siguiente, mejor aquí, miren. Esto es lo que quiero que entiendan. El mecanismo inmune de cómo funciona el DILI idiosincrático, aquel que no es dosis dependiente y cuya hipótesis está asociado con la hipótesis de alergia o componente alérgico al fármaco, se denomina o se intenta explicar a través de la hipótesis de la pleno. Generalmente las personas normales, cuando llega la droga a la sangre, se une a una proteína, es presentada por la célula presentadora de antígeno y generalmente acá se presenta la célula T de esta manera. Sin embargo, el paciente que tiene una alteración a nivel de su variabilidad de complejo de histocompatibilidad de membrana tipo 2, que está alterado, tiene ya susceptibilidad a DILI, porque cuando la droga se une al EPC, en vez de mantenerlo estable, activa el linfocito T y produce daño hepático. ¿Cómo se traduce eso? A través del siguiente esquema. La droga viene en su metabolito reactivo, viaja por la sangre, se une a una proteína en su fenómeno de aptenización, que quiere decir que se forme con una molécula junta de la proteína que es llevada con el metabolito, y por lo general esta aptenización lo que hace es, ok, voy a presentarle la célula presentadora de antígeno y debería activar las células T, pero no debería producir ningún tipo de molestias o actividad asociada. Pero, ¿qué pasa? Que en el momento en el cual este fenómeno de aptenización acaba respondiendo a la célula presentadora de antígeno que detecta algo que no debería estar allí y simplemente no debería activar todo este sistema de cascada, este paciente que consume la droga tiene una coestimulación de la misma célula presentadora o del mismo componente de células presentadora de antígeno, ya sea porque tiene una enfermedad inflamatoria como enfermedad de Crohn, otro componente, o porque está con una infección viral o una infección bacteriana durante el mismo momento, acaba liberando citoquinas que generan mayor estimulación y coestimulación y daño asociado y fenómeno inflamatorio que se traduce en, ok, se va a activar más las células presentadoras de antígeno y aquel paciente que tiene una coestimulación o daño tiene también alteración del complejo de histocompatibilidad de membrana y esto acaba generando que lamentablemente se activen los linfocitos T, los cuales a su vez activan los CD8, los citotóxicos, y estos generan daño hepático a través de hepatotoxicidad de tipo alérgica. Y es así como se intenta explicar cómo un fármaco en baja dosis o en dosis normal te puede producir un fenómeno de DILI, de tipo idiosincrático, por una activación de la célula presentadora de antígeno en el mismo momento en el cual se estimula, asociado por una coestimulación de un fenómeno viral, bacteriano o inflamatorio que está sucediendo al mismo tiempo que consume la droga. En este concepto entraría de por qué algunos pacientes desarrollan hepatotoxicidad asociada y tú justificas por qué no deberías dar drogas a infecciones virales y dar antibióticos, como muchas veces dan a infecciones virales de origen respiratorio. Por último, el diagnóstico de DILI es un diagnóstico de descarte. Pides enzimas, pides exámenes de perfil hepático asociado, historia clínica sobre qué ha estado consumiendo,
y calculas el valor de R. El valor de R es una variable que mide el ALT y AST en valores normales de sangre sobre la fosfatasa del valor ideal sobre el límite superior normal. Entonces, el valor R te indica, a partir de ello, en qué tipo de daño hepático se encuentra. Si es un daño hepatocelular, mayor de 5, patrón mixto de 2 a 5 y patrón colestásico menor de 2. Es decir, a través del cálculo de R, yo puedo decidir mi línea de tratamiento. Si yo tengo una injuria hepática asociada a un daño hepático de predominio colestásico, lo primero que tengo que pedir es una ecografía y posibilidad de colangioresonancia. Pero si el daño es hepatocelular, debería ir primero a sospechar como primera causa origen de tipo hepatocelular, hepatitis viral y otras causas subyacentes de base. Es decir, esto que usamos tanto en el diagnóstico de DILI, también lo usamos para el diagnóstico de cualquier hepatopatía. ¿Por qué? Porque el valor R nos ayuda a más o menos indicar si el origen del daño está a nivel del hepatocito, es mixto o es colestásico. Y a partir de aquí yo puedo definir, ok, este es mi plan de trabajo, este es mi plan de trabajo, este es mi plan de trabajo. Por último, para terminar, es lo único que quería mencionarles es hepatitis alcohólica. Recuerdan bien que hepatitis alcohólica es clínicamente, como les comenté a los alumnos en el seminario, el paciente con hepatitis alcohólica es un paciente que viene sano, pero que aparentemente hace 4 semanas se ha puesto amarillo, está hinchado los miembros inferiores, comienza con ascitis, incluso en algunos pacientes que ya desarrollan cirrosis. Y le hacen pruebas de examen de laboratorio dentro de los parámetros normales y no encuentran ninguna causa justificada de base de por qué está con todo este componente amarillo y sospechan de que puede ser, no sé, eh, puede ser hepatitis A o que puede tener un cálculo en la vesícula o en la vía biliar sobre todo, lo encuentran amarillo, pero le piden una ecografía y ven que el colédoco está normal, el hígado ligeramente incrementado de tamaño y ven todos los parámetros normales y le piden una colangioresonancia y sigue estando el paciente muy amarillo y la colangioresonancia es normal. Pero nadie se le dignó por preguntarle, ¿usted toma alcohol? Sí. ¿Hace cuánto que toma alcohol? Mucho tiempo, todos los fines de semana. ¿Y ha estado emborrachándose estas últimas semanas? Sí. Ahí está el diagnóstico. Hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica se denomina como el inicio reciente de ictericia asociado con una historia clínica de consumo de alcohol en gran cantidad. Este paciente suele venir con este cuadro clínico y lo primero que tú tienes que hacer, aparte del manejo dietético, todo lo que tú quieras y descartar otras causas, pides marcadores, todo sale negativo, ok, perfecto. Tienes que hacer si es hepatitis alcohólica, severa o no severa. ¿A través de qué? A través de los marcadores. El factor discriminante de Madrid o el factor de Glasgow. Glasgow mayor de 9 o sobre todo este que usamos más, el factor discriminante o índice de Madrid o score de Madrid mayor de 32. Esto es hepatitis alcohólica severa. En hepatitis alcohólica no severa no requiere tratamiento, la terapia es de soporte. Mientras que la hepatitis alcohólica severa se han visto estudios que el uso de corticoides a 40 miligramos al día, en algunos casos con N-acetilcisteína, pero sobre todo corticoides, está asociado con un manejo de terapia para estos pacientes. Y a la semana valoras la respuesta clínica a través de un score que se llama el score de Lille. Si el score de Lille es menos de 0.45, que eso lo puedes sacar en el sistema de MD Calculate, hay que continuar el tratamiento por 28 días. Sin embargo, si el score se mantiene elevado, esto quiere decir que los corticoides no sirven y deberías potencialmente evaluar que tu paciente va a ser candidato a trasplante en los próximos meses, después de los 6 meses de abstinencia. Y esto es todo lo que tienen que saber de un paciente con hepatitis alcohólica, porque posiblemente lo vean cuando sean internos en la práctica o internos, o alumnos incluso de la etapa de residentes o asistentes, pero lo puede pasar y pasa desapercibido porque nadie pregunta sobre el consumo de alcohol. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda? Sí, doctor, una consulta. Dime. Si hay, o sea, tengo entendido que la hepatitis D genera una supresión de la variación de los antígenos en la hepatitis B, ¿no? O sea, hay una alteración ¿Qué te refieres? de dedo, claro, Ya. de, ajá. O sea, hay una variación en la detección de antígenos con la hepatitis B, o igual pediría anticore y anti.
Sí, generalmente se superponen, dependiendo si la infección está en la coinfección con el virus de la hepatitis B, que es la coinfección. No lo toqué mucho la hepatitis D porque hay una clase que debería haber que es de hepatitis viral, que creo que lo van a tocar en infectología, si es que no lo toco todavía por infecto. Pero generalmente hacen coinfección con el virus de la hepatitis D o a veces hacen superinfección con el virus de la hepatitis D. La coinfección se denomina cuando la hepatitis B se adquiere al mismo momento que la hepatitis D y la superinfección de la hepatitis D se produce cuando el paciente ya tiene hepatitis B y se sobreinfecta con hepatitis B. Eso generalmente suele ser más, digamos, más ominoso el cuadro clínico, tanto laboratorial como el cuadro clínico del paciente asociado. ¿Es más o menos esa tu duda que tenías? O sea, mi duda era si es que en la detección de antígenos variaba, porque tenía entendido que la hepatitis D suprimía la acción de la hepatitis B en la detección de antígenos. Puede suprimir cuando la infección está en la etapa de coinfección, pero tarde o temprano la hepatitis B se va a delimitar. Se va a delimitar. Tenlo claro. O sea, va a aparecer. Puede que vaya a suplir de manera transitoria, pero no de manera persistente. No lo he leído muy bien ese tema que me dices de manera específica, pero lo podría leer y te lo podríamos corresponder. Como tenemos que vernos el sábado en la clase, ahí le podemos conversar. ¿Vas a acordar? Ya. Sí, 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 normal. Es una pregunta muy específica, pero es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Debe estar en la literatura. ¿Tienes alguna otra duda o tienen alguna duda? Hola. ¿Nadie más tiene dudas? Para dar por finalizada la clase. Sí, doctor, No, parece que era la claro. única duda. Javier, no tienes dudas, ¿no? No, doctor. No tienen dudas, en verdad. Pucha, ya que bien. Ya, nos vemos el día sábado